Saludos, Lupe. Muy buenas noches a todos los televidentes. En el día de hoy, y por ser un tema de absoluta actualidad, vamos a tocar el tema del caso Martinelli, particularmente si la Corte Suprema debe o no mantener la competencia del caso. Vamos más adelante. Bueno, esta semana ha sido una semana de plena actividad judicial y eso nosotros lo queremos tratar de poner en un contexto para que pueda ser entendible qué es lo que está ocurriendo. Cuando nosotros hemos visto la filtración de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que tengo que decir que solamente eso es bastante irregular. Se ha dado en dos situaciones a lo largo de los casos que está llevando el expresidente Ricardo Martinelli. Si nosotros vimos antes de la admisión del amparo, en la última ocasión que se iba a dar, en donde salió la procuradora Kenia Porcel diciendo, me grabaron. Eso parecía ser una filtración en donde ella decía que el presidente de la Corte Suprema de Justicia le había dicho que el caso se iba a caer. A caer implicaba que la Corte Suprema de Justicia en realidad lo que hacía era soltar la competencia del caso. ¿Y por qué es importante que esto lo comprendamos? Porque no parece ser casualidad. En el día de ayer, el magistrado Oiden Ortega puso a circular un fallo. Y ese fallo, de una manera muy sospechosa, también fue revelado a la opinión pública cuando todavía está en etapa de fallo, en etapa de proyecto, perdón. ¿Qué hace eso? Hace que la gente tenga suspicacia y no sepa en realidad quizás qué es lo que se está debatiendo. Lo que nosotros debatimos en eso es la competencia, que no es más que a quién es el juez que verdaderamente le toca juzgar a Ricardo Martinelli si él ya no es diputado. Y para compartir con ustedes antes, porque me gusta poner las cosas en contexto y dijimos que en este programa íbamos a hablar de frente y íbamos a hablar con documentación, yo quiero compartir con ustedes 4 fallos que ha hecho la propia Corte Suprema de Justicia y vamos a señalar en ellos qué magistrados actuales votaron en esos fallos en casos absolutamente similares. Para ello le voy a pedir a Controles que me ayuden poniendo la gráfica número 1, que es un fallo, me voy a permitir los anteojos, en donde se refería al exdiputado Jerry Wilson. En ese fallo, si ustedes ven, particularmente dice que derivan la competencia porque al perderse la condición de diputado, desaparece el presupuesto que sustentaba la competencia del Pleno de la Corte Suprema para conocer este proceso. Al haberse acreditado que Jerry Wilson Navarro perdió su condición de diputado, su condición funcional de diputado de la Asamblea Nacional, lo que procede es declinar el conocimiento de este proceso a la autoridad competente para que le imprima el trámite de ley. Este fallo fue firmado por el magistrado Harry Díaz, por Luis Mario Carrasco y por el magistrado Oiden Ortega. En el fallo número 2, le pido a Controles que me ayude con el segundo fallo que tenemos de la Corte Suprema de Justicia. Se refiere a una investigación realizada sobre el exdiputado José Luis Fábrega. Si nos ayudan con la gráfica 2, en este fallo, que es del 12 de enero del año 2015, se manifiesta lo siguiente. Dice, a juicio del Pleno de la Corte, el contenido de ambas notas constata que se ha perdido nuestra competencia en cuanto al conocimiento de esta sumaria en averiguación, debido no solo al hecho de que el señor José Luis Fábrega a la fecha no ostenta el cargo de diputado nacional, ya que dicho periodo venció el 30 de junio del 2014, sino que en estos instantes no ocupa cargo público alguno. Este fallo lo firman los magistrados Oiden Ortega Durán, Ayú Prado Canals, Hernán de León Batista, Harry Díaz, Luis Ramón Fábrega y Jerónimo Mejía. Y el magistrado Efrén Tello también firmaba este fallo. En el fallo número 3 que tenemos aquí, se refiere a, le pido a Controles que me pongan la gráfica número 3, se refiere a un fallo realizado sobre el exdiputado del Parlacén, Manuel Bermúdez Ruiz Díaz.
en donde la Corte, en su parte resolutiva, establecía lo siguiente. En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia en pleno, administrando justicia en nombre de la República de Panamá y por autoridad de la ley, se inhibe del conocimiento del presente sumario a Manuel Bermúdez Ruiz Díaz. Y este caso lo declina ante el juzgado segundo municipal. Es decir, este caso ya estaba en fase de juzgado. Y esto es importante porque ahora nos vamos a referir a algunas consideraciones que hizo el magistrado Mejía. Aquí vemos que este fallo lo firman el magistrado Hernán de León, Harry Díaz, Luis Ramón Fábrega, Luis Mario Carrasco y Oidén Ortega. Vamos ahora a el cuarto y último fallo, que es un fallo dado en el caso del señor Esteban Rafael Ruiz. Le pido a controles, por favor, que nos pongan el cuarto caso, en donde se establece en relación al señor Esteban Rafael Ruiz Jaén que a juicio del Pleno de la Corte y del contenido de la certificación del Tribunal Electoral, se constata que se ha perdido nuestra competencia en cuanto al conocimiento de esta sumaria en averiguación, no solo por el hecho de que el señor Esteban Rafael Ruiz Jaén a la fecha no ostenta el cargo de diputado del Parlamento Centroamericano Parlacén, ya que dicho periodo venció el 30 de junio del 2014, sino que no ocupa cargo alguno. Este fallo, fíjense qué magistrados firman este fallo: Oidén Ortega Durán, Ayú Prado Canals, Hernández León Batista, Harry Díaz, Luis Ramón Fábrega y Jerónimo Mejía. Buenas noches, señores. En el día de hoy nosotros hemos querido presentar estos fallos porque todo pareciera que cuando se refiere a alguna persona que no tiene alguna buena relación con ciertos medios o con ciertos sectores de Panamá, entonces tratan de elaborar de que hay una trama equivocada, de que aquí hubo algo oscuro detrás de un proyecto de fallo, cuando la Corte no tiene otra opción. Lo cierto es que la Corte solamente puede juzgar a diputados en funciones, personas que al momento del juzgamiento tengan esa condición de diputados. Porque la Corte no se puede inventar una competencia que no tiene. Y permitir que eso se hiciera es permitirle a cualquier persona que le escojan el juez que desee. Y eso nosotros simplemente no lo podemos permitir. Fíjense que aquí el magistrado Jerónimo Mejía, cuando hizo todas sus consideraciones en la audiencia, él sacaba y decía, lo que pasa es que este es un caso que ya estaba en etapa de la acusación. Y ese es el primer error del magistrado Jerónimo Mejía, porque para que esté en etapa de acusación, una cosa primero es formular la acusación, es decir, presentar el escrito de que yo le voy a presentar a una persona la acusación, y lo segundo es que se realice la audiencia y el juez de garantías diga, yo admito, acepto, recibo esta acusación. Es en ese momento que se tiene presentada la acusación, así es que hasta en eso hay un error del magistrado Mejía. Pero fíjense que nosotros tenemos otra consideración. Cuando ustedes se ponen a ver las consideraciones que él hace en cuanto a la ley, establece que hay una razón en el Código Judicial que más que todo se utiliza para procesos civiles, y él establece que como ya está un proceso empezado, pues no se puede prorrogar la competencia. Pero es que aquí nosotros no estamos hablando de prórroga de competencia, estamos hablando de pérdida de competencia porque la persona ya no es diputado. ¿Y qué es la importancia de esto? La importancia de esto es que si nosotros aceptáramos la tesis de Jerónimo Mejía, lo que estaríamos diciendo es que, según él, si por ejemplo, vamos a poner que cualquiera de los actuales candidatos a la presidencia, llámese el señor Rómulo Rux, llámese el señor Nito Cortizo, llámese Blandón, llámese Saúl Méndez, que sea, vamos a poner que ahorita tuviera una investigación en un juzgado municipal y que ya esa causa se hubiese elevado a juicio. Y en las elecciones ahora del 5 de mayo, resulta que alguno de estos señores resulta electo presidente. Según la tesis de Jerónimo Mejía, como ese juzgado ya había adquirido una competencia, ¿verdad? A pesar de que cambia la calidad de la parte, según Jerónimo Mejía,
ese juez municipal todavía pudiera juzgar al presidente de la República. Y eso sería el absurdo más grande que nosotros pudiéramos tener en un país, un juez municipal juzgando al presidente de la República. Como en forma inversa, nosotros no pudiéramos tener a una Asamblea Nacional juzgando el día de mañana a un expresidente, porque simplemente no es la autoridad competente. ¿Qué es la importancia de esto y por qué la gente dice, hombre, es que si derivan el caso, entonces eso pasa nada? Fíjense que yo tengo una tesis distinta. Si aquí no se hubiesen hecho todos estos temas de dilatar el remitir el caso, el sistema penal acusatorio es muy rápido. Al día de hoy, quién sabe, ya nosotros estuviésemos viendo la audiencia de fondo de Ricardo Martinelli abajo en el sistema penal acusatorio. Pero hay una razón que nadie entiende por qué se quiere mantener la competencia de la Corte Suprema de Justicia. Y se había dicho que el magistrado Idengo Ortega no había aceptado anteriormente mantener la competencia y que ahora varió de criterio. Eso no es cierto. Lo que anteriormente se había presentado un amparo y se había dicho no cumple con la forma para nosotros ponernos a discutir, para saber sobre este caso, entrar en el fondo. Así es que como no cumple con la forma, ni siquiera lo discutimos. Se hizo ese cambio y cuando se hizo ese cambio, entonces ahora sí pasaron a discutir el fondo. Y ahora se ha establecido, obviamente, que una Corte Suprema de Justicia no puede juzgar a exdiputados. Cuando nosotros vengamos del cambio, vamos a ampliar sobre este tema y algunos otros temas puntuales que quiero tocarles en el día de hoy. ¿Qué va a pasar si este caso pasa a la justicia ordinaria? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Yo no veo una forma humana en que la Corte Suprema de Justicia comprometa a tal grado la institucionalidad que no acepte que el caso tenga que ir a la justicia ordinaria. Ahora, ¿qué pasa cuando el caso va a la justicia ordinaria? No pasa nada. Pasa lo mismo que pasa con los otros casos. Los otros casos que van hoy día al sistema penal acusatorio y que nosotros hemos visto casos que se resuelven en 6 meses. Es decir, aquí va a pasar a una investigación con un fiscal del Ministerio Público, va a haber una audiencia que va a ser pública, una audiencia en donde todo el mundo va a poder ir, de darse debates en audiencias de control de garantías, todo el mundo va a poder estar presente en las audiencias, pero vamos a tener algo distinto a lo que hemos visto nosotros en televisión ahorita con los juicios ante la Corte Suprema de Justicia. Y es que las personas que van a estar atendiendo esos casos como jueces e incluso como magistrados de Tribunal Superior de Apelaciones, son personas que manejan el sistema penal acusatorio. Y yo digo esto con mucho respeto porque nosotros tenemos que saber que en la Corte Suprema de Justicia, 6 de los magistrados no están vinculados a la rama penal, es decir, son magistrados de la sala penal, son magistrados de la sala tercera, de lo contencioso administrativo, y eso es importante que nosotros sepamos, que son gente que no está vinculado todos los días a casos del sistema penal acusatorio. Es decir, en los 5, 6, 7 años que han estado ahí, no han hecho una sola audiencia de juicio oral sobre el sistema penal acusatorio, no es su experiencia. Pero ahora, ¿qué pasa si no derivan el caso al sistema penal acusatorio? Fíjense, si no derivan este caso al sistema penal acusatorio, nosotros vamos a tener uno de los sistemas de justicia más paralizados del mundo. Porque ustedes se tienen que imaginar 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 9 sentados de 8 de la mañana a 5 de la tarde, oyendo estas audiencias de juicio oral. Cuando yo hago audiencias de juicio oral, yo tengo testigos, que interrogar a un solo testigo nos puede tomar a veces un día o 2 días. ¿Por qué? Porque primero interroga el fiscal, luego interroga cada uno de los abogados querellantes y finalmente interrogan los abogados de la defensa. Entonces, imagínense ese desfile de testigos, ese desfile de pruebas periciales. Nosotros vimos que dentro de lo que peticionó la Fiscalía habían documentos que debían entrar por lectura. ¿Qué quiere decir esto? En el sistema penal acusatorio, los jueces no tienen un expediente a mano. Todo se les tiene que decir
de vía oral. Y al igual que en Estados Unidos, que los juicios toman meses, aquí también cuando viene dicen, miren, nosotros necesitamos que entren por lectura este documento, pues tiene que ir un secretario y tiene que irse poniendo a leer el documento, una página, 2 páginas, y hay documentos que tienen cientos o miles de páginas. ¿Eso qué implica? Que vamos a tener a los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia sentados de 8 a 5 de la tarde con una corte completamente paralizada en cuanto a los casos de casación civil, casos de casación penal, amparo de garantías constitucionales, habeas corpus, habeas data, lo que tiene que ver con las demandas contencioso administrativos de la Sala Tercera. ¿Quién va a atender eso? Entonces, además, por un tema funcional, ¿verdad? Por un tema funcional, esto hay que revisar hasta la propia norma, porque si hubiese tenido que mantenerse la competencia de este caso, fuese nefasto para el sistema judicial. Esto no lo aguanta ni siquiera el país. Entonces yo creo que esas personas que de alguna manera quieren ver al expresidente Ricardo Martinelli condenado, y al igual los que lo quieren ver inocente, tienen que entender que el hecho de que esto derive la causa a un sistema normal del sistema penal acusatorio, es decir, a la fase ordinaria, no hace ninguna diferencia. Yo escuché a uno de los querellantes en el día de ayer, al señor Rosendo González, ahora puedo equivocar el apellido, pero él mismo decía, a mí no me hace ninguna diferencia, como a la defensa no le hará diferencia más que saber que tienen temas, gente que va a tener el conocimiento penal técnico de estar dentro de ese sistema. Entonces, y por supuesto que pedir una audiencia en el sistema ordinario es mucho más rápido que pedirlo para poder reunir a los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, cada vez que aquí haya que reunir a los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, este es un problema. Entonces yo le pido, llamo a la sensatez a todas esas personas que están tratando de levantar un clima adverso por el solo hecho de que se esté derivando la competencia, que se hayan puesto a atacar a magistrados, a intimidar magistrados, a decir que es que se compró un fallo, que se vendió un fallo. Yo les acabo de presentar todos los fallos que se han hecho por años anteriores. Y es porque esa es la forma en que la Corte Suprema de Justicia ha fallado. No ha existido un caso en que se falle distinto y aquí digan nosotros mantenemos la competencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes han visto alguna vez a la Corte Suprema de Justicia manteniendo la competencia y juzgando a alguien? Porque eso no ha ocurrido. Y son muchas las personas que están. Ahí está el caso de Martín Torrijos, está el caso del ex magistrado Benavides. Todos esos son casos que en donde cuando se pierde el cargo, se pierde la competencia de la Corte Suprema de Justicia. Yo necesito hacer una aclaración, que es que en todos estos casos que yo he mencionado, yo no he conocido de culpabilidad de ninguno. Es decir, le tengo que presumir la inocencia a todas las personas que yo he mencionado a lo largo de estas investigaciones que presenté. Pero lo que sí es importante establecer es que ha sido un patrón de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la forma en que ha fallado el magistrado Jerónimo Mejía, Oiden Ortega, Harry Díaz, el magistrado Efraín Tello, el magistrado de León, el magistrado Fábrega. Aquí están sus fallos, magistrados. Sus fallos hablan por ustedes. Nosotros los abogados siempre decimos que lo que habla por un magistrado son sus fallos. Entonces, yo sí les tengo que decir, el día que yo vi la audiencia que se le seguía al expresidente Ricardo Martinelli, yo adversé a Ricardo Martinelli hasta el último día de su gobierno. Y el único día que a mí me dio ganas de salir a defender a Ricardo Martinelli fue cuando yo vi a un juez de garantía que parecía el fiscal del caso. Yo vi un juez de garantía porque una de las particularidades del sistema penal acusatorio es que hay separación de funciones. Un juez solamente tiene que sentarse ahí a ver lo que le traen las partes. A ver, dígame fiscal, a ver, dígame usted, abogado defensor, dígame el querellante. Y según lo que le dicen, él ve qué es lo que hace y toma una decisión. Porque un juez lo último que puede hacer es volverse parte, involucrarse en el expediente de la persona. Eso es horroroso, es lo único que no puede hacer porque se desnaturaliza como juez. Entonces, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, cuando estaban haciendo alusión al tema médico, a mí me hubiese gustado decir al fiscal, espérese un momentito,
Yo necesito interrogar a ese doctor para saber si lo que están diciendo aquí la defensa de que hay una situación clínica, pues yo quiero saber que eso es así. Pero usted sabe quién tomó esa iniciativa. La hizo el juez. Entonces el juez no puede estar haciendo eso porque deja de ser juez, porque él sabe lo que quiere tratar de sacar para probar el punto que él ya tiene en su cabeza. Y ese es el momento en que se desnaturaliza el sistema. Y cuando yo oí un juez de garantía decir, al magistrado Mejía, decir, es que, señores de la defensa, aquí yo no tengo superiores. Yo soy magistrado de la Corte Suprema. Ese señor no entendió que sí, él es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y como magistrado de la Corte Suprema de Justicia no tiene superiores. Pero en la función especial que él está cumpliendo como juez de garantía, sí tiene superiores. Y tanto tiene superiores que se admite el recurso de apelación contra decisiones planteadas por él. Hay ciertas decisiones de él que tienen recursos de apelación y los recursos de apelación solo se plantean ante superiores. Entonces, dentro de ese ego, él tiene que entender que dentro de la función especial que él tiene, él sí tenía superiores. Y en este momento, en este amparo, estos superiores que él creyó no tener están revisando esa decisión. Y eso es muy importante por la sanidad del sistema, porque el que quiera ver a Ricardo Martinelli condenado, perfecto, esa es una posición de él. El que crea que es culpable, perfecto. El que crea que es inocente, el que crea que todavía tienen que probarle a él que él es culpable y que mientras tanto debe respetarse su inocencia, también tiene igual validez. Eso es una posición personal. Pero lo que nosotros no podemos hacer es entregar el sistema porque nosotros queremos condenar a una persona. El día que nosotros como abogados permitamos que eso lo hagan, el día que ustedes magistrados entreguen el sistema para eso, ese es el día que nosotros dejamos de tener un sistema de justicia. Seremos la vergüenza de cualquier país latinoamericano. Y ese es el día que se pierden las instituciones democráticas. Y fíjense que este juez dejó de ser tan juez en ese caso, que ha sido el único caso en que yo he visto que cuando le preguntan a las partes, el fiscal estuvo de acuerdo en que la competencia tenía que derivarse. Los querellantes estuviesen de acuerdo en que la competencia tenía que declinarse. La defensa estuvo de acuerdo en que tenía que declinarse el caso. El único que no estuvo de acuerdo, a pesar de que nadie se lo pidió, fue el magistrado Jerónimo Mejía. Entonces, aquí, hablando de frente, nosotros le hemos presentado los puntos de vista un poco más allá de lo que tratan de dramatizar, para que ustedes, fallos en mano, ley en mano, y con lo que les pueda aportar yo, tomen su decisión realmente y saquen sus propias conclusiones, que al final de cuentas eso es lo que queremos en este programa. Muy buenas noches y gracias por la atención que nos han dispensado. Bueno, Guadalupe, muy interesantes. Hablando de frente. Gracias.